AM 1180. Aire puro. Pura comunicación. En la noche hay una cita. Plan nocturno. Transmitting now. Con la conducción de Silvana Massa. Vamos a hablar de medicina ayurveda. Por eso están aquí en el estudio Luciana Pareto, que es terapeuta ayurveda. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también está Valeria Riggio, que también es médica de ayurveda. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá, las dos. No, gracias por Gracias a invitarnos. vos. A la que quiera arrancar, quiero que me cuenten de qué se trata la medicina ayurveda. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de ayurveda? Valeria. Bueno, dale, arranco. La medicina ayurveda es la medicina tradicional de India, ¿sí? Y en este caso, como la medicina china, las dos son medicinas milenarias, son las medicinas que se consideran tradicionales. Ambas tienen como 5.000 años de antigüedad y en el caso particular de la medicina ayurveda, digamos lo que si nosotros quisiéramos traducir el vocablo ayurveda, podemos definirlo, por ejemplo, separando la parte ayur, que significa vida, y veda, que lo podemos traducir como conocimiento. Entonces, como es como la ciencia de la vida, como el conocimiento de la vida, ¿sí? El ayurveda nos propone poder ocuparnos de nuestra salud y poder tener una vida larga y saludable y feliz, ¿sí? Ni nada más ni nada menos. Y para eso, como que apuesta mucho al equilibrio, ¿no? Tomando siempre el concepto de salud como equilibrio, y ese equilibrio que se da entre no solamente el cuerpo, sino también en la mente y en el espíritu. Más que nada, las herramientas que con las que cuentas son todas herramientas naturales. La principal es la alimentación, que se propone a la persona que inicia el camino de la ayurveda un cambio en su alimentación, y después otras herramientas que son muy importantes, como por ejemplo la práctica de yoga, junto con respiración, meditación y la práctica de masaje, el famoso masaje ayurvédico o abhyanga, que es lo que practica Luciana. Antes de preguntarle a Luciana sobre el masaje y todo, sí. Aquel que quiere decir, bueno, a ver, ¿qué es este cambio de vida o conocimiento de vida? Tiene que arrancar directamente por pensar en otra alimentación, ¿y de qué tipo? Mira, la alimentación no es una alimentación rígida, o sea que no es que todos los que hacemos ayurveda vamos a seguir el mismo plan de alimentación, sino que es personalizado, ¿sí? El plan de alimentación de un paciente o de una persona se basa primero en el conocimiento de lo que nosotros en ayurveda llamamos los doshas, ¿sí? Los doshas o biotipos corporales, que son quizás los que uno va escuchando, va leyendo, que son Vata, Pitta y Kapha, se van descubriendo a partir de cómo es la persona, no solamente sus características físicas, de su constitución física, sino también sus aspectos fisiológicos, es decir, cómo funciona, ¿no? Su apetito, cómo es su digestión, cómo duerme, cómo va al baño, ¿sí? Y también aspectos emocionales o más mentales. Con todos esos aspectos, como que uno va descubriendo cuál es el dosha de la persona, como que va definiendo de qué biotipo se trata, y en base a eso se le propone un plan de alimentación. Muchos piensan que quizás el ayurveda propone una alimentación vegetariana al 100%. Eso no es tan así, o sea, si bien en India la mayoría de las personas son vegetarianas, es más que nada por una cuestión religiosa. Pero sí, quizás disminuye bastante el consumo de carne, pero no es vegetarianismo estricto, digamos. O sea que también si uno incorpora el consejo de la dieta desde la ayurveda, también entonces estarían las carnes, en menor escala, en menor consumo. Sí, bastante menor, pero digamos que no es una dieta vegetariana estricta.
Y aquella persona que, por ejemplo, va y dice, bueno, un plan de alimentación, pero tiene que alimentarse esa persona y el grupo familiar. Sí. ¿Cómo hace? ¿Tiene que incorporarse también el grupo familiar? ¿Es solamente un tratamiento individual? No, en general es como que hay muchos alimentos que son comunes a todos estos biotipos que yo te estaba nombrando, o sea que tranquilamente uno puede tener una dieta variada y equilibrada que lo puede consumir toda la familia. Si la persona necesita algo específico, lo que la Ayurveda usa mucho son las especias o las hierbas. Entonces vos podés preparar la misma comida para toda la familia y si solamente una persona es la que está en el camino de la Ayurveda o necesita corregir algo en particular, usamos mucho las especias, las más conocidas, el jengibre, la cúrcuma, el comino, o sea, lo que la persona vaya necesitando. Entonces quizás lo puedes ajustar o individualizar en cada uno de los miembros de las familias con sus diferentes especias. ¿Y qué se sentiría una vez que se empieza con este camino, como vos decís, y se empieza a cambiar la alimentación? En general, los primeros beneficios que se ven es en el funcionamiento de la fisiología digestiva, muchas veces porque muchas personas padecen constipación, problemas para ir al baño, problemas de digestión, ya sea con acidez o distensión abdominal, gases, y cuando uno empieza a modificar la alimentación, los primeros cambios que se ven son esos. Los otros quizás llevan un poquito más de tiempo, pero a nivel de la función del tracto digestivo es lo primero que quizás se pueda percibir. Después van teniendo un impacto más sutil, si se quiere decir, ¿no? A nivel de las emociones. Hay personas que quizás no podían conciliar bien el sueño y eso también mejora. O bueno, también los alimentos que uno va consumiendo tienen un impacto a nivel emocional. Hay unas fuerzas que la Ayurveda describe como sattvas, rayas y tamas, que describen el efecto que produce la alimentación en nuestras emociones. Entonces, cuando nosotros, si tendemos a consumir alimentos que son más sáttvicos, que son más puros, por llamarlos de alguna forma, que nos hacen bien no solamente al cuerpo, sino también a la mente, vamos teniendo también como se va transmitiendo eso, más alegría, más optimismo, más entusiasmo, más ganas de hacer cosas. Bueno, como que eso va, pero a lo mejor más a largo plazo, ¿no? ¿Y esta medicina es para gente que está sana y quiere prevenir alguna enfermedad o para gente que por ahí padece alguna enfermedad y con el cambio de la alimentación se modifica? La Ayurveda es básicamente una medicina preventiva, es decir, que es mejor adoptarla cuando uno está sano, porque como nos propone una vida larga y saludable y feliz, es mejor cuando uno está sano empezar ya a adoptar estos cambios, ¿no? Como para poder sostener ese estado de salud. Pero si ya hay una enfermedad establecida, lo que la Ayurveda hace es ir acompañando esa enfermedad, como para evitar que esa enfermedad se manifiesten con complicaciones y, ¿por qué no?, irla mejorando, ¿sí? Lo que pasa es que no es a lo mejor una medicina que actúa en lo agudo. Me refiero, por ejemplo, lo agudo sería aliviar el dolor o una infección o alguna patología que pueda requerir una cirugía. Eso se requiere una resolución inmediata que quizás la Ayurveda no lo puede proveer. ¿Se entiende? Sí. Es una medicina bien preventiva y paliativa o que acompaña cuando ya hay una enfermedad establecida. De todos modos, como que la Ayurveda se considera una medicina complementaria, es decir, que complementa con estas herramientas que yo te estoy contando la medicina occidental y tiende a que las dos puedan integrarse. No es que uno hace la Ayurveda y no ejerce la otra medicina, sino que si el paciente necesita un antibiótico o una cirugía, como te decía antes, siempre buscando el bien de la persona, ¿no? Ajá. ¿Y entonces en qué momento se incorporan los masajes en el tema de la Ayurveda? Bueno, en principio cualquier terapia que se vaya a encarar, de depuración, cualquier cuestión, va a empezar con un masaje, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta que el masaje lo que hace es desintoxicar el organismo. Tenemos muchas toxinas acumuladas en el organismo, producto del estrés cotidiano, producto de la mala alimentación o de las malas digestiones, incluso de los fármacos que consumimos y que quedan, ¿sí?, alojados en el organismo. Entonces, cualquier terapia que se comience a hacer, primero va a empezar con un masaje, porque lo que va a intentar es desintoxicar, sacar esa toxina hacia afuera. Y el masaje Abhyanga, que es como lo llamamos Abhyanga,
consiste en colocar sobre la piel, ¿sí? Aceite natural, calentito, ¿sí? Que eso va a hacer que la piel lo absorba junto con el masaje, con las maniobras, que va a ayudar a que la piel se caliente, a que el poro se abra y ese aceite ingrese mucho más en el organismo. Se ha absorbido por todos los tejidos y después nos ayude a depurar, ¿sí? A sacar esas toxinas por el tracto digestivo, ¿no? Lo vamos a ir sacando del organismo. Entonces, un masaje es puramente depurativo, ¿sí? ¿Y ese masaje que es en todo el cuerpo? ¿Hay algunas partes específicas? En todo el cuerpo. Desde el pelo hasta la punta del dedo. Así que desde el pelo hasta la punta del dedo es todo pasar aceite y a partir de ahí todo masaje. Todo. Y una vez que se logra esta sesión de depuración, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, la persona viene al centro y tiene una charla con Valeria, que es la doctora, y a partir de lo que surja de esa charla, del síntoma que la persona traiga o de aquello que quiera mejorar, Valeria va a decidir cuáles son las terapias que esa persona necesita, porque tengamos en cuenta también que la Ayurveda no ve a las personas, no somos plantillas, no somos iguales, ve a la persona como individuo, ¿sí? Entonces, y diferente del resto. Cada persona tiene su tratamiento individual y diferente del otro, ¿sí? Entonces, una vez que la doctora decide cuáles son las terapias específicas que esa persona necesita, me lo comunica a mí y ahí empezamos a trabajar con ese paciente. ¿Y ese masaje igualmente es depurador para todos, más allá de que cada uno tenga... Sí. Primero se necesita la depuración. Claro. Sí, sí. Y con esta depuración, ¿qué se logra? Esto de al sacar todas las toxinas desde el tracto digestivo, que no solamente que siente, sino que se logra para el avance de la medicina. En realidad, lo que te explicaba Luciana, o sea, nosotros tenemos, llamamos toxinas digamos, la Ayurveda lo denomina ama, ¿sí? Pero lo podemos traducir como si fueran toxinas. Y esas toxinas se originan de diferentes procesos. Uno es a lo mejor una mala digestión o un alimento inadecuado, o por ejemplo emociones que tampoco nos hacen bien, y ese como residuo, ama o toxina queda en nuestro organismo y en algún lugar se deposita. Entonces, a través del masaje lo que se intenta es removerlo para poder después eliminarlo. ¿Sí? O sea, como que por eso todos de alguna manera u otra generamos toxinas. Sí, claro. Generamos ama, no es que somos todos impecables, ¿no? Y equilibrados. La línea del equilibrio es muy delgada. Entonces, como que todos necesitamos, incluso el paciente más sano, mínimo tomar un masaje por mes. Así que como para mantenerse en estado de salud. Claro. Y después también, aparte del masaje y la alimentación, vos hablabas de la respiración y hablabas también de yoga. ¿En qué hay que tener en cuenta con respecto a la respiración? Mira, la respiración básicamente lo que nos aporta a nosotros, o sea, nosotros lo que conocemos es que nos aporta oxígeno que va a llegar a cada una de nuestras células y que es imprescindible para que esas células funcionen y puedan realizar su trabajo en forma correcta, ¿no? Pero desde el punto de vista más sutil, si se quiere decir, el aire es portador de prana. ¿Sí? El prana nosotros lo consideramos como la energía vital, y ese prana es absorbido a través de la respiración, se absorbe fundamentalmente en la parte superior de la nariz, lo que sería el techo de la nariz. Entonces, cuando nosotros practicamos pranayamas o técnicas de respiración consciente, lo que hacemos es como absorber y aprovechar mucho más esa parte sutil del aire. Y no solamente el oxígeno, que es lo que o sea, el oxígeno lo respiramos todos, pero a partir de poder hacer alguna práctica específica, como que aprovechamos mucho más. Se trata, que yo muchas veces digo, como que de ir despertando la conciencia, ¿no? Y poder aprovechar y todas estas herramientas que de a poquito se van conociendo y sabiendo que es lo que beneficia a nuestro cuerpo, a nuestra mente. También la práctica de respiración lo que hace es conectar la mente con el cuerpo. Se dice como que es el puente entre la mente y el cuerpo. Entonces, si nosotros podemos
controlar o dirigir nuestra respiración de alguna forma, también estamos ayudando a controlar a controlar sería nuestra mente, nuestras emociones, como a llevarlas a la calma. Así que a veces, como dice Luciana, con el estrés cotidiano, lo que vivimos todos, no es que nosotras vivimos en un... No necesariamente que aquella persona que haga Ayurveda tenga que mudarse a una montaña o tenga que decir, bueno, cambio mi vida, te dejo los chicos, le dice al marido y me voy a hacer medicina ayurvédica. No. Puede hacerlo, puede incorporar estos pasos lentamente. De a poquito, sí. Siempre nosotros le decimos eso a los pacientes, que todos los cambios no los podemos hacer de un día para otro ni todos juntos. Lo ideal sería que para que el hábito se instale en nuestra vida y nos vayamos apropiando de él, es irlo haciendo de a uno. Entonces decimos, bueno, primero trabajamos con esto, cuando ya eso uno ya lo incorporó y lo tiene como parte de su rutina cotidiana, incorporar otra cosa y así, ¿no? Porque el camino es largo y bueno, de a poco, porque tampoco podemos hacer una ayurveda como se practica en India al 100%, porque tenemos otra cultura, tenemos otra sociedad. Entonces, como te decía, es cuestión de ir integrando, esa es la palabra que a mí me gusta, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿qué aspectos de la medicina ayurveda podemos integrar a nuestra cultura, a nuestra vida cotidiana? Y está muy bien, los que podamos ir incorporando nos van a hacer bien seguro. Y cuando ustedes tienen los pacientes que ven que después de este masaje desintoxicante, que empiezan con la alimentación, ¿qué es lo que más les transmiten? ¿Qué cambios ellos empiezan a notar o cuáles son las devoluciones, ¿no?, que reciben? Uh-huh. Sí, básicamente lo que manifiestan es bienestar. Vos pensá que una persona que no puede tener las necesidades básicas, como yo digo, ¿no?, que es poder ir al baño bien y todos los días y poder descansar después de un día de trabajo, o sea, no poder dormir, no poder ir al baño, no poder digerir, es muy molesto. Entonces, como que básicamente ellos refieren eso, bienestar, como que les hace bien sentirse así, ¿no? Y también cambios emocionales, sí, ¿no? Como... Sí. Eso se ve más mucho, energizados. Sí. Uh-huh. Y por ejemplo el tema de cambios emocionales, que por ejemplo la ansiedad o la depresión, eso también sea... Sí, vos pensás que viene mucha gente, sí, como con bajón, o muy cansado, o depre también, ¿no? Y el masaje es buenísimo para eso, porque pensá que cuando alguien pone las manos sobre vos, ¿no? Qué lindo es cuando uno recibe un abrazo, un toque, y un masaje es un toque amoroso también. Y mucha gente viene porque quiere un masaje, pero en realidad está siendo abrazado, está siendo contenido, está siendo tocado. Nos olvidamos a veces de abrazarnos, de tocarnos, y a veces hablamos en el masaje, a veces no, pero no es necesario, ¿no? Yo cuando me pongo enfrente de la persona lo hago con el mayor respeto. Pensá que la persona a veces se queda ligera de ropa, a veces no lo conozco, después ya cuando los voy conociendo tenemos una relación, pero al principio no los conozco y se quedan de esa manera, y entonces es muy lindo porque lo que se genera, ¿no? Ese toque, esa contención, es muy linda. Y el estrés también, como vos decías, la gente se relaja, logra estar tranquila. Yo siempre digo, cuando llegan y cuando se van, tienen otra cara. Es como si hubiesen dormido una siesta larga. Y ahora, pero cuando vos llegan, me da la sensación de que percibís en qué instancia llegan o de qué manera llegan. Claro. ¿Qué fue lo que más te ha llamado la atención de lo que te has encontrado de estos masajes de depuración? Es decir, veías que por ahí en alguna persona era mucho más compleja que otra. ¿En qué sentido? Sí, a veces hay gente que le cuesta muchísimo relajarse y no paran de hablar. Y yo les explico que se callen un poco porque tienen que tratar de relajarse, que eso es lo que sucede. Pero, sin embargo, también me di cuenta que a veces hay gente que necesita hablar. Entonces se aborda por los dos lados, el toque y el hablar, pero siempre tratando de hablar de cosas que sumen, ¿sí? Claro. No negativas. Pero qué sé yo, por ahí una persona necesita descargarse, necesita contar algo que le pasó, o algo de su familia, o algo emocional, y eso también tiene que ver con esto que hacemos. Entonces eso también es una forma de contención. Y hay gente que llega y se desploma y se duerme y me piden perdón y yo, no te preocupes, está bien también. Pero ¿cuesta más el tema de la entrega a la camilla y a las manos de otros para el masaje
o cuesta menos en los tandilenses? Y no, al principio cuando no te conocen cuesta, porque pensá, como te decía, que tienen que sacarse un poco de ropa, tienen que abandonarse ahí al piso encima, porque yo lo hago en piso mayormente. En India se hace más en piso, y las tracciones que hago, los movimientos, pero yo siempre empiezo despacio, tranquila, como digo, voy conociendo, tanteo el mapa, lo que tengo, y después cuando yo los voy conociendo trabajo un poco más intensamente. Y sí, a veces cuesta que se relajen, pero después, al rato, cuando ven lo que es, ya se duermen todos. Vamos a seguir hablando sobre la medicina de Ayurveda con Luciana Pareto, que es terapeuta, y también con Valeria Riggio, que es médica Ayurveda. En un ratito nada más. Llama, jugá y disfrutá de la mejor información y buena música. Plan Nocturno. Y seguimos dialogando sobre la medicina ayurveda con Luciana Pareto, que es terapeuta, y con Valeria Riggio también, que es médica ayurveda. Y estábamos hablando volvimos a retomar la cuestión de la alimentación. Porque quizás nosotros tenemos una cultura en la Argentina como muy cárnica, ¿no? Y cómo el paciente empieza a despojarse de eso que está. Porque, por ejemplo, en la sociedad decir, ay, nos juntamos, que se hace un asado, o comemos, vamos a hacer panchos. El pancho es como muy común. ¿Cómo se logra si uno está tratando de insertarse dentro de la medicina ayurveda como para estas cuestiones sociales, ¿no? Que no modifiquen el trabajo que se viene realizando? Mira, para esto voy a tomar lo que nos enseñaba mi maestro, ¿no? Yo hice el posgrado de Ayurveda en la Universidad Maimónides, y él nos decía siempre la frase que el fanatismo nos lleva al abismo. Entonces, como que si bien todo lo que nos propone la Ayurveda es muy bueno, quizás también tenemos que ser conscientes de que estamos inmersos en una sociedad y en una cultura, como te decía antes, y que si la persona está en equilibrio y puede compartir y tiene ganas de compartir un asado, o sea, que puede hacerlo con total libertad, digamos. Y si no, bueno, las otras opciones son que uno pueda llevarse su vianda, pero mientras que uno no le dé culpa, remordimiento, o sea, que uno lo pueda hacer con alegría, con tranquilidad, eso nos va a hacer bien siempre, ¿sí? Básicamente como que eso era lo que ellos nos querían transmitir, que uno tampoco va a ser tan fanático ni tan, o sea, si está en equilibrio, que pueda compartir una mesa, un cumpleaños diferente a lo que come todos los días en su casa o en su rutina, no le va a hacer daño. ¿Sí? Porque comer o alimentarse no es solamente el alimento en sí mismo, ¿no? Sino es también cómo comemos, con quiénes comemos y en qué condiciones. Y si vos estás compartiendo con personas que amás y ese alimento fue preparado con amor y con cariño para brindártelo, por más que sea una porción de asado, no te va a hacer daño. O sea, es el contexto, no es solamente el alimento que está en el plato, ¿sí? Son muchos aspectos que se contemplan en el acto de la alimentación. O sea que si uno quiere empezar a hacer alimentación en relación a la ayurveda, tiene que empezar a pensar qué le gusta a uno, empezar a poner sus propias reglas. No es tan así. En realidad lo que se brinda es, como te decía Luciana antes, ¿no? El autoconocimiento. Cuando la persona puede comprender cuál es su constitución, esto que yo te decía, el doya, si es vata, cuál es la constitución que predomina en uno y por qué va a ser mejor que consumas este tipo de alimentos y otros que los evites. Después vos los vas a ir probando y vas a ir, como digamos, te vas a ir dando cuenta de cómo te sentís y vos sola después ya los vas a ir eligiendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Pero eso no quita que si vos tenés una circunstancia en particular o es ocasional, donde te puedas compartir con otros, o otras personas te están brindando una reunión familiar o con tus amigos, con las personas que amás, que uno no puede, yo no puedo comer esto. Eso es lo que quiero transmitir, que no es algo 100% estricto. Para la Ayurveda no hay alimentos prohibidos, sino que hay alimentos que para ciertas personas, para ciertos biotipos se van a recomendar y otros que le va a decir trata de evitarlos, pero no hay nada prohibido.
Eso es lo que quiero Sí, transmitir. Luciana. Sí, y también lo importante es que, bueno, tal vez lo que pasa en Argentina es que comemos mucha carne, un día milanesas, otro día empanadas de carne, otro día un asadito. Entonces todos los días estamos consumiendo carne. Y esa se torna en una monodieta, carne con una lechuga con tomate o una papa. Entonces, eso es un poco una monodieta. Y ese es un problema en lo que es la alimentación. La alimentación tiene que ser variada, como dice Valeria. Entonces, tenemos una pirámide que conocemos, que son cereales, legumbres, los carbohidratos, verduras, frutas. Si nosotros nos abocamos a comer solo la monodieta de la carne con una lechuga, eso no está bueno. En realidad, lo que Vale está tratando de decir es que no pasa nada si de vez en cuando comes carne, pero si todos los días vas a consumir carne, eso no está bueno porque es una alimentación muy ácida. Y hay uno de los doyas, por ejemplo, que tiene mucho fuego en su constitución y es al que menos le va a hacer bien comer esa alimentación tan ácida. Entonces, en ese caso, la Ayurveda recomienda a ese doya en particular que consuma menos carne y que traten siempre los que vengan los que vengan, ¿no? y quieran aprender a comer mejor, que traten de incorporar de a poco más cereales, más legumbres. Hay muchos arroces, hay diferentes tipos de legumbres, cereales que producimos muchos en nuestro país y casi no los consumimos. Entonces, aprender de a poquito, ir incorporando eso, además de la carne. Entonces, en lugar de comer 6 días de 7 carne, podés mechar carne, arroz, legumbres, cereales, otra vez carne, ¿sí? Y más fruta y más verdura, ¿sí? Más fruta y más verdura. ¿Y sería, por ejemplo, una dieta más cara que la común, esto de ir al mercado, ser como vos decías, una carne con papa, o después una carne con lechuga, o un pollo con, no sé, zanahoria? ¿Es más cara la cuestión de la alimentación desde la conciencia de la Ayurveda? Es más caro en la salud. Totalmente. Cuando vos pensás que, digamos, una vez una nutricionista que estaba estudiando Ayurveda dijo, vos pensás que te lo vas a ahorrar en la farmacia. Claro, Y como que depende de cómo uno lo piense en su salud, ¿no? Eso es un palo en la cabeza. Pero lo dijo y viste, y yo me quedé, digo, me parece que esta chica tiene razón. No es como que, bueno, depende de lo que uno pueda también. No sé, yo a veces pienso que quizás es más un mito esto, ¿no? De que es más caro comer más sano y comprar más cereales integrales que comprar la harina. Pero bueno, la verdad es que no lo puedo decir así como una verdad absoluta. Claro, exactamente. Y esto que vos decías de te lo vas a ahorrar en la farmacia, lo de la alimentación, ¿también hace que se disminuyan los antibióticos o que, como vos decías, una medicina preventiva, que por ahí se evite el consumo? Y sí, es una medicina preventiva, así que lo que busca es que tengan más estado de salud. Yo creo que las personas se enferman menos. Si, digamos, los seguidores de la Ayurveda nos enfermamos menos. No quiere decir que nunca, o sea, de vez en cuando sí, pero y quizás algunos pacientes incluso que tienen patologías más crónicas disminuyen la cantidad de su medicación. Sí, algunos la pueden dejar y otros no, pero la pueden ir disminuyendo. Así que sí, algo de eso de ahorrarse en la farmacia de cierto hay. Y esto de nos enfermamos menos, ¿también hacen consultas al médico o no? ¿O ¿Nosotras? Sí. Y yo tendría que decir la verdad, es raro. Alguna vez sí, para algo puntual sí voy, sí. Pero si no, en general la verdad es que estoy bastante sana, no me enfermo, no es necesario. Pero si hago mis chequeos, por ejemplo, lo ginecológico, Claro. que vos decís, bueno, eso ya sabés que una vez por año, como Claro. que sí tengo, más vale mi médico. ¿Y Luciana? Sí, lo mismo. Yo tuve un hijo que tiene 2 años y medio ya, así que bueno, viste que cuando te embarcas en eso tenés que ir todos los meses y después cada vez más, pero fue un embarazo perfecto, yo comiendo lo que como siempre, desde la Ayurveda y salió todo perfecto y después de eso, como dice Vale, solamente los controles ginecológicos y no, cualquier cosa le consulto a Vale y ella me da alguna cosa natural. ¿Por qué aquellos que, por ejemplo, quieren iniciar y están ahí viendo qué es lo que sucede, por qué deberían iniciar en el conocimiento de la Ayurveda? Más allá de todo lo que dijeron, pero ¿por qué? ¿Hay algo puntual que pueden descubrir, que se pueden autoconocer, que puede cambiar algo de la mirada de la vida? ¿Qué se puede...? ¿Cómo lo podrían resumir, no? Porque es muy amplio, sé que es muy amplio, sé lo que le estoy pidiendo, muy amplio, pero... Sí, yo creo que básicamente es la propuesta esta de que
apuesta más a la calidad de vida, ¿no? Yo creo que es eso, como sinónimo de una medicina más preventiva, de tener más salud. O sea, yo creo que más que eso, más salud, más alegría, ese bienestar que se puede ir logrando de a poco en las distintas esferas, como te veníamos diciendo, creo que no es poca cosa en los tiempos que vivimos, disminuir el estrés, ¿no? Lo que pasa es que requiere un compromiso muy particular y muy personal, que quizás a veces eso es un obstáculo, no sé si un obstáculo, pero una barrera que, como yo a veces le digo a los pacientes, yo no puedo ir a cocinar esto a tu casa, o sea, yo te puedo acompañar, te puedo explicar el por qué esto va a ser mejor para vos y tenés que evitar otras cuestiones, pero después requiere que la persona se comprometa consigo mismo y se quiera ocupar de su salud. Y a veces es un poco más difícil porque ya no es llamar al delivery, sino prepararte vos tu comida, en lo posible prepararte tu pan, poner las semillas en remojo, las legumbres, o sea, requiere una atención más especial de la alimentación. ¿Y ustedes cómo se organizan? ¿Vos tenés un marido, tenés un hijo, tienen trabajo? ¿Cómo se van organizando para también lograr esto, no? Lo vas adaptando de a poquito, lo vas incorporando de a poquito. ¿Sí? Cuando decís, bueno, mañana qué voy a hacer, entonces, bueno, ya me dejo estas lentejas en remojo y después me dejo esto y las semillitas también para el desayuno. Y bueno, lo vas haciendo, te amasás el pan el fin de semana y ya lo guardas para irlo comiendo en la semana. Yo creo que uno le va encontrando la vuelta a pesar del ritmo cotidiano, pero requiere a lo mejor este esfuercito, estas ganas de ocuparse de manera especial. O sea que no hay excusa, sí. No es imposible, digamos, no. Pero sí requiere un poquito más de dedicación, quizás. Sobre todo al principio, cuando tenés que ir reemplazando los hábitos anteriores por estos hábitos nuevos, ahí te va a costar un poquitito más porque, bueno, tenés que ir a la dietética o al supermercado, tener los productos en tu casa, porque la persona que cocina sabe que no es solo cocinar, sino tenés que tener todo a mano para poder cocinar, ¿no? Una vez que tenés todo eso, que tenés todas las legumbres en tu alacena, todos los cereales, que tenés la costumbre de ir al súper y traerte tus verduras y tus frutas y está todo fresco, es cuestión de hacerlo, ¿sí? Y tenés que saber un poco cómo hacerlo. Entonces también por ahí tenés que, si no cocinás, tomar algunas clases. La verdad que es muy importante cocinar, porque cuando vos cocinás, consumís comida siempre de afuera, nunca sabés cómo se hizo. En general siempre tiene mucha manteca, mucho aceite, mucha sal, y eso enferma, ¿sí? Te termina enfermando, comer muy salado, muy dulce. Entonces es importantísimo cocinar en la casa, para uno, para tus hijos. Eso para nosotros es básico. Y bueno, ese esfuerzo es el que requiere. Pero una vez que uno se siente bien y ve cómo los demás están bien y cómo eso repercute e impacta en tus emociones y en tu día a día, entonces es como que lo vas a ir haciendo, ¿sí? Te lleva un esfuerzo al principio. También estaba pensando, te ayuda a aprender a comprar. Claro, por supuesto. Eso también. Sí, a veces les decimos a los pacientes, vas a tener que empezar a ir menos al mercado y más a la dietética. Claro. ¿No? Claro. Como sí, esto de todo lo que está estandarizado y embutido, ¿no? Y también es importante probar cosas nuevas, abrir un poco el espectro. También yo a veces le digo a la gente, bueno, no vayas a las góndolas donde habitualmente vas y ya sabes dónde está cada cosa. Recorrelas todas y comprá cosas nuevas y probá, porque también hay que probar las cosas. En general, si uno de chiquito, si a uno no le enseñaron y no probó ciertas cosas, de grande es más difícil que las consumas. Por eso es tan importante empezar desde edades tempranas, a que los chicos consuman un poco de todo, ¿sí? Más variado. Si uno no lo pudo hacer, porque, bueno, nuestros padres no lo hicieron por nosotros, y bueno, tiene que empezar uno a probar y a probar y a abrir la mente. Ir probando y a partir de ahí ir viendo cómo uno se siente y entonces hacer el cambio. Gracias, me encantó. Gracias a vos. Gracias. Ahí pasaba Luciana Pareto, terapeuta, y Valeria Arrillo, médica también de medicina ayurveda.